adaptando. Entonces, vamos a dar inicio a la exposición y pido que ahora sí vamos un momentito, voy a prepararla. Ya está. ¿Se ve bien? Mm. Sí, Bien, licencia. vamos a iniciar, como les dije. Sí, está bien. Vamos a iniciar entonces la presentación con lo que es el esquema metodológico de investigación. Como siempre se les ha indicado, la investigación tiene dos tiempos, dos momentos. Uno es el inicio, que es la creación de la idea, la elaboración del proyecto, siempre hablamos de proyecto. Luego viene la realización con ese proyecto y cuando culminamos el proceso, ya hablamos del informe, del trabajo de la investigación. Por eso diferenciamos las dos palabras, proyecto o perfil y trabajo, ¿no? Es el resultado ya de la investigación. Entonces, en esta primera etapa vamos a abordar lo que es el esquema metodológico de investigación para elaborar el proyecto de investigación. Como lo primero que vamos a ver antes es, estos son el contenido de esta parte de exposición, el tema, antecedentes y justificación, problema, hipótesis, objetivos, marco teórico y referencial, marco metodológico, conclusiones y también la bibliografía, ¿no? Y una referencia de lo que ustedes manejan como formato de norma Vancouver. Bien, vamos a iniciar como todos con la inquietud, ¿no? ¿Qué queremos estudiar? ¿Qué queremos investigar? Una vez que hemos establecido ese tema, que es en nuestro ámbito, porque ustedes en el ámbito de salud son expertos y siempre hay una inquietud para poder profundizar alguna temática. Entonces, cuando uno selecciona el tema, lo más importante es poder estar apasionado del tema, que le guste, que quiera hacerlo, porque implica un proceso de elaboración del proyecto, realización, aplicación de instrumentos, validación y posteriormente ya el recojo de información, procesamiento de datos y finalmente dar los resultados. Pero ahí no termina. Tenemos que llegar a hacer una publicación de estos resultados y en el mejor de los casos difundirlo por los medios más que ahora son valiosos, que son artículos científicos en revistas indexadas. Entonces, el norte es largo, ¿no? Bien. Entonces, cuando elegimos el tema de investigación, tenemos que tomar en cuenta que vamos a desarrollarlo, y aquí es muy importante tomar en cuenta, seleccionar las acciones que vamos a desarrollar, porque a veces, justamente hoy día estábamos revisando un tema que ha convocado el Fondesit a nivel nacional, y claro, ellos piden un tema, pero la acción, la palabra se llama acción para investigar, está definida. Tenemos que decir si es investigación, si es diagnóstico, si es análisis, si es estudio. Entonces, esas son las acciones para la investigación y el tema tiene que reflejar eso. Luego, decíamos que cuando elegimos el tema, tiene algunos principios, ¿no? No podemos saltar. Para nosotros poner el tema de nuestro proyecto tiene que tener lo siguiente. La acción, ya les decía, se elige investigación, estudio, análisis, también puede ser diagnóstico, y sigue a esta palabra, a esta acción, la descripción del tema. Y luego viene dónde y cuándo se va a hacer el trabajo, el estudio. Entonces, así se lo va a focalizar
y vamos a contextualizar y vamos a decir qué vamos, si vamos a hacer una investigación, un diagnóstico, un análisis, un estudio, etcétera. Entonces, una vez que se ha definido esto, luego les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes ya puedan ver la parte práctica. Luego viene lo que es antecedentes y justificación sobre el tema que hemos elegido. Recording in progress. Cuando dijimos que cuando hay antecedentes, también se utiliza, y ahora está no diré fácil, sino muy práctico para poder acceder a esto. Hay mucha ayuda de la inteligencia artificial para hacer el estado de arte o antecedentes. ¿Qué significa esto? Seguro han escuchado también estado de arte. Significa que sobre el tema que estamos queriendo estudiar, existen ya trabajos anteriores. Otros investigadores han realizado ese trabajo, pero lo han hecho en otro contexto, en otro país o en otro tiempo, hace 5 años, hace 10 años. Y se toma en cuenta acá, como ustedes pueden ver, lo que nos interesa en esto es eh, quién hizo el trabajo, cuándo lo hizo. También interesa saber dónde lo hizo y qué resultados y alcances tuvo ese trabajo. Estamos hablando de trabajos anteriores, investigaciones relacionadas con el trabajo, con el tema que ustedes están queriendo estudiar, investigar. Entonces, si existe ese antecedente, lo van a trabajar. Hoy en día estamos utilizando ahora una herramienta interesante, muy práctica, que se llama Mendeley. Acá la voy a poner para que puedan venir. Miren, es la palabra Mendeley. Esta herramienta nos permite instalar en la máquina un archivo, y es un archivo que va a estar relacionado con la búsqueda que ustedes hagan en Google. Ustedes hacen, por ejemplo, están estudiando sobre la incidencia de las enfermedades eh, de transmisión respiratoria. Entonces, van a colocar eso en el Google y les van a dar opciones de poder identificar esos trabajos anteriores. Si a ustedes les interesa, si está instalado este Mendeley en su máquina, automáticamente lo manda como un archivo. O sea, es automático. Pero hay otra más que hemos conocido también recién, se llama Consensus. Esta herramienta va un poquito más allá. Ustedes han seleccionado el material, lo ponen, hay la opción de poner ahí análisis y se los hace un resumen de lo que significa ese trabajo. Claro que no es para copiarlo, pegar y copiar, sino para poder facilitar si es lo que a ustedes les sirve o no. Porque puede ser que ustedes al ver el resumen de lo que es ese trabajo digan, no, yo estoy buscando otra cosa y busca otra cosa. Entonces, el consenso hace una síntesis muy adecuada del material que hemos encontrado como antecedente para nuestro trabajo. Entonces, estas son herramientas que están recientemente, bueno, no reciente, hace con lo que es la inteligencia artificial ya, pero ustedes van a poder utilizarlas. Es muy útil para esta parte que es antecedentes o estado del arte, ¿no? Entonces, eh, ¿y en qué consiste en realidad este punto? Que uno hace un análisis, lo revisa y dice, este autor, porque nosotros buscamos un enfoque y nos apegamos a un autor que es de nuestra línea, en nuestra área de conocimiento. Entonces decimos, este autor trabajó en tal año, hizo este aporte y el trabajo que se pretende realizar está en esta línea, y se lo toma como un referente para luego analizar nuestros resultados con lo que decía el autor o ese enfoque teórico. Eso entonces para que usted lo tome. Esa es una posibilidad en caso de que sí hayan antecedentes. Pero como dice acá, también hay la posibilidad de que no exista ningún estudio al respecto, que sea un trabajo inédito, original, que ustedes están empezando a realizar. Eso también justifica el trabajo, en ambos casos.
En el caso de que sí hay estudios previos, se dice, el autor tal realizó un estudio el año 2015 en Colombia. Entonces, la justificación es que vamos a hacer un estudio similar, pero acá en Santa Cruz y este año, el 2024. Entonces, eso justifica un trabajo, la propuesta de trabajo. Y si no hay ningún antecedente, también justifica la realización, la propuesta del proyecto. Por eso decimos antecedentes y justificación. Luego, en el formato que estamos viendo, que tenemos a disposición en la universidad, está la formulación del problema, pero el problema tiene dos componentes, dos ámbitos. Uno, como ustedes pueden ver acá, la situación problemática o problemática y la formulación del problema. Muchas veces me detengo acá mucho porque para mí la situación problemática o problemática es digamos, el inicio. Si lo hacemos bien, todo el proyecto es un éxito para la propuesta, porque tiene una coherencia lógica posterior que nos ayuda mucho a facilitar la identificación de del problema, problemas secundarios, los objetivos y por tanto todo lo que van a ser los instrumentos y las técnicas de investigación. Y vamos a obtener resultados coherentes en función a esos objetivos. Por eso que es muy importante este aspecto. Y lo digo así con plena certeza porque nos ha ayudado en varias investigaciones y también el apoyo que estamos dando a los investigadores, docentes, investigadores que están en diferentes ámbitos, a darle esa facilidad de una herramienta muy práctica, profundizar en este punto. ¿En qué consiste la situación problemática o problemática? Hemos elegido un tema y por tanto ese tema, como he dicho alguna vez ya en las presentaciones, está vinculado a otros componentes. Si hablamos de un estudio de infecciones respiratorias, seguramente tiene otros componentes, no solamente eso, tiene que haber políticas de atención, de prevención, probablemente tenga que ver con el aspecto social de las personas, educativo. Entonces, todos estos componentes tenemos que identificarlos en este punto. Y habiéndolos identificado, vamos a describir cada uno de ellos y vamos a decir cómo se relacionan con nuestro objeto de estudio, con nuestro tema. Por tanto, estamos acá ya describiendo las variables que van a ser trabajadas en la investigación. Por eso que siempre este punto a veces se lo pasa y luego estamos pensando, ay, ¿ahora qué le pongo? No, no sé qué poner en mis objetivos específicos, ¿no? Y hay una dificultad. Sin embargo, si hemos hecho bien este punto, inclusive la formulación del problema está ya muy fácil. Les voy a mostrar, como les decía, un ejemplo enseguida. Luego viene la formulación del problema, como pueden ver también acá tenemos o como interrogante o como enunciado. Como interrogante es muy fácil de relacionarlo con el título y como enunciado, una vez hechos los antecedentes y también la problemática, se puede decir un enunciado, una forma de denunciar, es decir, por lo expuesto se puede concluir que no existen datos sobre este aspecto, sobre este tema a estudiar y que permitirá, en el caso de la salud, que permitirá proponer unas medidas de prevención. Entonces, estamos enunciando un problema que a pesar de que hay investigaciones, estudios, todo, no se ha hecho hincapié en algo en lo que queremos nosotros profundizar y lo planteamos así. Luego de haber expuesto o por lo expuesto, se puede deducir que es necesaria una investigación. Entonces estamos enunciando que pese a todo sí hay un problema que no se ha resuelto. Esa es una forma de hacerlo. En algunos casos sí nos exigen así. Y en otro que yo por didáctica y también por lo fácil prefiero utilizarlas como pregunta. Luego viene la formulación de la hipótesis. En algunos casos ya les decía también que la hipótesis o el formato
jóvenes, todos los que están presentes, docentes, el formato puede variar según el autor de la metodología de investigación y eso es válido. Si a ustedes les dice que hipótesis pongan después del marco teórico, pónganlo. Nosotros acá ponemos hipótesis después del problema porque según autores como Barrantes, Tamayo y otros, es la respuesta a priori al problema. O sea, hemos hecho un problema o como pregunta o como enunciado y la hipótesis es una respuesta antes, a priori significa antes de investigar. Entonces, estamos respondiendo a la pregunta o al problema. ¿Y por qué algunos ponen después del marco teórico? Algunos autores manejan después del marco teórico, porque argumentan que al hacer el marco teórico, por lo menos en el esquema, revisamos bibliografía, ellos señalan que ya tenemos un manejo, un dominio de conceptos, porque acá en hipótesis tenemos que hacer una conceptualización de variables. Entonces, ellos argumentan eso. Pero en este enfoque también se dice que al revisar el estado del arte, los antecedentes, ya hemos hecho una revisión bibliográfica y una revisión conceptual, un manejo conceptual. Entonces, si su tutor les dice hipótesis va después del marco teórico, pónganlo, pero si lo van a poner después del problema, es válido. Todo depende de que sí lo tomen en serio la revisión bibliográfica antes y también ya cuando se esté ya realizando el estudio, que es donde más se profundiza el marco teórico. Entonces, ¿qué es la hipótesis? Es la respuesta probable al problema formulado y que con los resultados se va a poder decir que sí era positiva o era negativa o ninguna, se llama nula. O sea, no era ni lo que yo había, o el investigador había dicho, y tampoco era lo contrario, sino que ni una ni la otra. Pero sí puede ser la posibilidad de que sí, la respuesta que hemos dado al problema se verifica. Esa es la positiva. Y si no se verifica que es lo contrario, es negativa. Entonces, esto es para poder conceptualizar qué es una hipótesis y por qué es tan importante, si corresponde. Cuando dice acá, ustedes pueden leer aquí si corresponde, es importante que tomen en cuenta que a veces hay investigaciones que son mixtas o solamente cuantitativas. Quiere decir que se van a obtener datos concretos, estadísticos, y ahí sí se puede hacer una hipótesis. Pero a veces son estudios cualitativos que no requieren una hipótesis. Pero cuando es un estudio mixto, cualitativo y cuantitativo, sí es aconsejable utilizar la hipótesis, o sea, responder a la pregunta. Eso sería en cuanto a la hipótesis y tiene como componente la operacionalización de variables. La conceptualización y selección de categorías de variables. Siempre les indico, ¿no?, que cuando vamos a investigar, vamos a recabar la información de quién, de nuestras unidades de análisis, los informantes. Si vamos a hacer una encuesta, vamos a entrevistar o vamos a buscar, siempre tenemos a alguien que nos va a dar la información. Entonces, cuando se trata de eso, lo que nosotros tenemos que hacer es popularizar las preguntas, porque nosotros en nuestro ámbito nos manejamos técnicamente. Cada quien en su ámbito maneja terminología técnica, ¿no? Entonces, y les decía alguna vez, infección respiratoria aguda es IRA. No podemos ir a preguntarle al vecino o a la vecina, su hijito tiene IRA, eso ya les había dicho antes, ¿no? Pero por eso se operacionaliza la variable. Por eso se dice infección respiratoria aguda. ¿Qué es infección? ¿Qué es infección respiratoria? ¿Y qué es infección respiratoria aguda? ¿Cómo se mide? ¿Con qué se mide? Entonces, eso es lo que hay que volverlo muy accesible para quienes vamos a entrevistar o encuestar.
De eso se trata la conceptualización y operacionalización de variables en todos los ámbitos. Sea el tema que sea, lo vamos a volver muy comprensible para que en una encuesta todos lo comprendan. Por eso que en la etapa ya de hacer la herramienta, nosotros hacemos la herramienta, tenemos la encuesta o la entrevista, antes de aplicar tenemos que validar. Y la validación significa que vamos a aplicar esa misma encuesta a pocas personas. Y nos van a dar una retroalimentación. No se entiende esta palabra. ¿O qué quiere decir esto? Entonces ya nos da la idea de que tenemos que ajustar eso se llama validar. O sea, ajustar según lo que estamos recibiendo de los que van a ser encuestados. Porque después vamos a aplicarlo a más y tenemos que llevar bien definida esa herramienta. Luego vienen los objetivos, ¿no? Los objetivos que son dos, ¿no? General y específicos. Entonces, cuando hablamos del objetivo general, tenemos que tomar en cuenta que a veces nos olvidamos que tiene tres componentes y está estrechamente relacionado con lo que queremos estudiar. Por eso decíamos al principio, tienen que elegir la acción. Investigación de, diagnóstico de, estudio de, etcétera. Si ustedes han puesto en su acción investigación de las infecciones respiratorias agudas en Santa Cruz de la Sierra, aquí nuestro verbo va a ser estudiar. Si han puesto investigación, investigar. Si han puesto diagnóstico, diagnosticar. De ahí viene el verbo, porque a veces lo cambiamos. Entonces, ¿qué componentes tiene el objetivo general? Y ustedes pueden ver aquí el qué, el cómo y el para qué. El qué es investigar las infecciones o qué es las infecciones respiratorias. ¿Cómo? A través de un estudio mixto, cualitativo, cuantitativo. O si algunos ponen el tipo de estudio, a través de un estudio analítico descriptivo, es también válido. O sea, ¿cómo vamos a hacer ese estudio? ¿Y para qué? Eso es importante, el para qué. Entonces, esos tres componentes son parte de la formulación del objetivo general. Entonces, el para qué es para proponer un protocolo de prevención o una guía de prevención o medidas de prevención o lo que el investigador quiera hacer, ¿no? Según el para qué está haciendo esa investigación. Y eso es importante que se lo considere al formular, no solamente poner estudio de las infecciones respiratorias agudas en Santa Cruz. Nos tienen que decir cómo y para qué el estudio. Porque si estamos poniendo para proponer un programa de prevención, ustedes en su objetivo específico, el último, tiene que ser proponer, elaborar un programa de prevención. Y cuando entreguen el resultado de sus estudios, tienen que entregar el resultado más esa propuesta de prevención. Ese es el objetivo. Tiene que ser de utilidad el trabajo. Luego tenemos los objetivos específicos que están totalmente relacionados con lo que les decía antes, que es el, eh, la situación problemática y posteriormente se lo pone como objetivos específicos, como problemas secundarios y está relacionado con eso, el objetivo específico. No nos tenemos que perder. Entonces, tenemos opciones de utilizar verbos como lo ven ustedes acá: identificar, enumerar, determinar, definir, enunciar, analizar, enlistar, etcétera. Entonces, esos son los verbos de los objetivos específicos que tienen que estar relacionados con nuestras variables. Y las variables, por un lado, los hemos identificado en la situación problemática, en los problemas secundarios y también en la hipótesis, que las hemos descrito, en la respuesta a la pregunta, al problema, las mencionamos en la hipótesis. O sea, enseguida les muestro el ejemplo. Estamos viendo de lo general, ahora enseguida un ejemplo. El área ustedes ya luego lo van a adaptar.
El marco teórico y referencial tiene que ver con, en esta etapa del proyecto, es una revisión de aquello que a nosotros nos parece importante y también, acá yo quiero que ustedes se ubiquen como el área de salud. En el área de salud seguramente hay enfoques de un tema, en otras áreas sí. Entonces uno abraza un enfoque teórico y tiene que hacer esa revisión teórica de ese enfoque que al investigador le agrada. A veces hay positivistas, otras veces hay fenomenológicos, depende del área. Entonces, es como la política, les decía, uno abraza un partido político, igual en el caso del marco teórico, uno abraza un marco teórico y se identifica con ese enfoque. Por tanto, va a hacer revisión de aquello que con lo cual concuerda. En el caso del proyecto, uno puede hacer referencia a que, inclusive en becas de investigación, les decimos que en la práctica, en un proyecto les aceptamos que hagan un índice tentativo y la bibliografía que van a utilizar, porque a veces se adelantan, hacen un análisis teórico, pero ni lo han leído, solo lo han copiado, ¿no? Y ni siquiera han leído de qué se trata, y a veces hay enfoques que están contrapuestos y los ponen a todos, solamente porque dice el nombre. Pero aquí hay que ser muy, muy amantes de la lectura, pero además amantes de conocedores de aquello que nos ofrece ese marco teórico que es amplio y con el cual el investigador está de acuerdo o está apegado a eso. Tiene una sintonía con ese marco teórico. Y el marco referencial se refiere a ¿dónde va a ser el trabajo, la referencia? Vamos a hacerlo en Santa Cruz, en la universidad, vamos a hacerlo en el municipio, en un distrito. Entonces partimos de lo general y aterrizamos en una descripción de dónde va a ser el estudio. Y tenemos que decir las características de ese contexto, ¿no? El contexto donde vamos a trabajar. Porque es importante cuando ustedes hagan ya un informe, ya se constituye su trabajo para un estado de arte, una referencia, ¿no? Es, por tanto, van a decir un antecedente. En Santa Cruz de la Sierra se hizo un estudio el año 2024 sobre infecciones respiratorias agudas y en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, distrito 18 o distrito 13. Entonces, eso es importante para contribuir al conocimiento. Por eso ponemos este punto que es muy importante. Y acá está el marco metodológico. Acá en este punto ya es la parte instrumental. ¿Cómo vamos a hacer la investigación? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué enfoque? Y lo primero que vemos es en el marco metodológico, el enfoque y el tipo de estudio. Primero el enfoque. Ya les decía en un principio, hay tres opciones, ¿no? Puede ser un estudio cuantitativo, cualitativo o mixto. Cuando es mixto es cual y cuantitativo. Entonces se aconseja que sean ambos, ¿no? Que puedan ser cualitativo y cuantitativo porque nos proporcionan datos que podemos integrarlos y eh, corroboran lo que estamos queriendo demostrar. Luego vemos la definición de la población. Sabemos que para esta herramienta es muy importante la estadística para poder utilizar herramientas válidas. Tenemos que ver a quién está dirigido el estudio, nuestro universo y también nuestra población. ¿Para qué? Para poder identificar nuestras unidades de análisis, ¿no? Nuestros informantes. Y acá, por ejemplo, en el universo, lo que identificamos es si es homogéneo o es heterogéneo ese universo. Si fuera homogéneo, son 100 personas, se le aplica una eh, muestra estadística y sacamos la muestra significativa. Pero si no es homogénea
la población, el grupo que vamos a investigar, tenemos que estratificar y luego, si es necesario, segmentar. Estratificar, diferenciar por características que tiene cada grupo. Y estratificar por grupo etario, por edades. Eso es segmentar. Entonces, tenemos esos criterios para poder recién, sobre esos criterios, eh, hacer los estratos, recién vamos a aplicar ahí la muestra representativa para cada grupo. Y son a esas muestras representativas de cada grupo a los que va a estar dirigido nuestras herramientas, nuestras encuestas, nuestras entrevistas. Por tanto, es un aspecto muy técnico acá con herramientas estadísticas. Y acá es muy importante esto, ¿no? De ver los instrumentos y técnicas de investigación, que ya es la selección de con qué vamos a investigar, qué vamos a utilizar. Y es interesante que cuando hablamos de instrumentos, la tecnología nos ayuda mucho porque esos formularios digitales que tenemos a disposición nos permiten inclusive mandar un formulario de encuesta, seguro han llenado ustedes ya bastante, y el que está entrevistando o encuestando ya automáticamente se conforman sus barras, sus tortas, solo tenemos que interpretar, ¿no? Entonces, esos instrumentos hoy en día están muy válidos. Antes era encuestas, recoger, pasar al Excel, SPS y recién hacer la interpretación con las tortas y todo aquello. Pero ahora está mucho más accesible a ese tipo de información con esas herramientas. Y las técnicas, eso sí, es mucho más cualitativo. Por ejemplo, la entrevista a profundidad, grupo focal, estudio de caso, investigación participativa. Todo aquello implica obtener datos cualitativos de la observación, de la relación directa del investigador con los informantes y de ahí sacar los datos para corroborar o para complementar con los datos estadísticos u objetivos. Esa es la diferencia entre instrumentos, técnicas y que son, siempre se recomienda que sea una investigación mixta que se puedan complementar, ¿no? Ejemplo de una herramienta, de una técnica del grupo focal. Sobre el tema que estamos estudiando se identifican actores claves que son relacionados con el tema. Se les invita a un encuentro, se les avisa que se les va a grabar eh, eh, ese, ese encuentro, su participación. Se hace un protocolo de preguntas. Y acá les quiero aclarar, todas las herramientas, instrumentos y técnicas que utilicemos deben estar relacionadas con los objetivos de la investigación, porque si no nos dispersamos, porque lo que hace la investigación es cumplir, alcanzar los objetivos específicos. Entonces hemos dicho identificar el índice eh, o la prevalencia de infecciones respiratorias agudas en el municipio de Santa Cruz. Lo que tenemos que hacer es hacer preguntas sobre eso, tanto a los que son médicos, autoridades, también a la población, entonces también a los estudiantes de salud, o sea, se identifican actores claves, se convoca a no más de 10 para un grupo focal y se hacen las preguntas del protocolo según los objetivos específicos que correspondan y se les dice, ustedes cómo ven o cómo han, por ejemplo, cómo ven la atención para las infecciones respiratorias agudas. Por ejemplo, un tema, porque estamos queriendo indagar eso. Cada uno de nuestros que van a asistir al grupo focal, informantes, nos van a decir su experiencia a partir de su rol. Y se graba todo eso y luego se tiene que desgrabar y analizar cada respuesta para poder interpretar y
hacer un informe sobre eso, que coadyuva al objetivo de la investigación. Ese es un ejemplo de una técnica, ¿no? Hay otras que son también muy válidas, muy valiosas. Luego el trabajo de campo, en el caso del esquema metodológico, ahí ya en el caso del esquema se dice que el trabajo de campo se aplicará en las herramientas y tendrá una duración de tanto, es como una referencia. Cuando hagamos el informe, ahí diremos cómo ha sido, dónde se ha hecho la investigación, quiénes han sido los informantes, cuándo empezó, cuándo terminó, todo eso, pero acá se hace como una proyección, ¿no? Se aplicarán las herramientas siempre. La redacción en el trabajo, en el proyecto es en futuro. Ya les decía, ¿no? Se aplicará, se utilizará, se empleará. Siempre en el proyecto es a futuro, lo que se va a hacer. A veces hay esa dificultad. Y en el informe ya es en pasado. Se hizo, se utilizó, se aplicó, asistieron a la grupo focal. Entonces estamos hablando de pasado, ¿no? La redacción siempre es en pasado en el informe. Y por otro lado, también hay que tener cuidado, siempre a veces se va, cuando no está muy familiarizado, cuando utilizamos la redacción, las personas, ¿no? El trabajo nunca es mi trabajo pretende alcanzar este objetivo. No. El presente trabajo, siempre se habla en infinitivo, ¿no? Ni en primera ni en segunda persona. Tampoco hay nuestro trabajo, si son un equipo de tres, cuatro. Están haciendo un trabajo, pero la redacción no va como nosotros, sino el trabajo. Eso es válido tanto para el perfil como para el informe. Luego, las conclusiones, recomendaciones se las hace cuando eh, ya ha concluido el estudio y tiene que haber una relación con los objetivos general y específico. Entonces, aquí tenemos que dar cuenta como investigadores que lo que habíamos puesto como objetivos, los hemos cumplido y estamos diciendo qué hemos encontrado. Pero eso va a ser cuando hagamos el informe. Acá solamente se pone en el proyecto con los resultados obtenidos en la investigación, se emitirán conclusiones y recomendaciones correspondientes. Con eso hemos cumplido en el perfil. Quiero mostrarles, luego vamos a ver al final de lo que les voy a mostrar ahora, un poco de lo que es la norma Vancouver, así en términos muy generales. Entonces voy a presentarles, no sé si hay alguna pregunta, algo sobre lo que hemos expuesto. Solo quisiera ahora mostrarles una pequeña aplicación de lo que hemos ido hablando, así como ejemplo, ¿no? Porque a veces se va la idea. Y lo voy a hacer de manera muy didáctica. Como les decía, en el caso del tema, ustedes tienen estas opciones. Diagnóstico, análisis, estudio. Entonces aquí tenemos acción, descripción, el tiempo y el espacio. Hemos elegido análisis. Análisis de la situación social y sanitaria de las personas que viven en los canales de desagüe en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, gestión 2024. Entonces acá ustedes tienen por un lado la acción, esta es la descripción y dice, tiempo, espacio, puede estar primero el tiempo o primero el espacio, no hay problema. Dos, en Santa Cruz de la Sierra y el tiempo en la gestión 2024. Eso es muy importante tomar en cuenta para el título. Les decía hace un momento, ¿no? Cuando presentaba. Entonces, acción, descripción, tiempo y espacio. Y una forma de redactarlo, como ejemplo, es ese. Luego habíamos visto sobre antecedentes y justificación, ya les he explicado. Si hubieron antes trabajo, se los describe. Y si no, también es una forma de justificar. Pero más que todo me interesa mostrarles el ejemplo de acá, con ese tema que les he planteado, el ejemplo de situación problemática o situación polémica. Algunos autores lo manejan como situación problemática y en otra bibliografía van a encontrar como problemática, es lo mismo. Entonces, miren, acá cuando se hace, estoy poniendo el ejemplo,
del título que hemos puesto hace un momento. Se pone una referencia. Actualmente en Bolivia se vive una situación de reconocimiento de los derechos humanos civiles, sin embargo, hay muchas personas que se encuentran en situación de pobreza. Entonces, acá lo que quiero es mostrarles cómo se incorporan los componentes. Ante esta realidad nos planteamos los siguientes componentes que están vinculados al problema principal. ¿Cuál es la situación sociosanitaria en la que se encuentran estas personas que viven en los canales de desagüe de Santa Cruz de Santa Cruz? Estoy queriendo indagar el componente o variable sociosanitaria. Esa es una. ¿Cómo perciben ellos mismos su situación? Quiero indagar la percepción, la autopercepción. ¿Cómo percibe el resto de la población cruceña la situación de los que viven en los canales? Es la percepción de la sociedad. Es otro componente. ¿Y cuáles son las políticas públicas para favorecerles? Ya estoy hablando de lo político institucional. ¿Se dan cuenta? Acá estamos incorporando los componentes vinculados al tema de estudio. Entonces, es de esta manera como en la situación problemática se incorporan aquellas variables con las que vamos a trabajar. Y acá el ejemplo de la... estamos recuperando ya el título, dice, ¿cuál es la situación social y sanitaria de las personas que viven en los canales de desagüe del primer al tercer anillo de Santa Cruz de la Sierra en 2024? Simplemente lo que hemos hecho es centrarnos en el tema que estamos viendo y lo hemos puesto como pregunta, en este caso como pregunta para que sea didáctico, y estamos en completa relación con lo que queremos estudiar. Pero ahora fíjense, cuando hablamos de los problemas secundarios, por eso siempre se aconseja trabajar problemas secundarios. ¿Qué significa problemas secundarios? Es relacionar nuestros componentes con problemas, porque eso se van a volver nuestros objetivos específicos. Fíjense, en este caso dice, ¿cuál es la situación sociodemográfica, socioeconómica y social de las personas que viven en los canales? Es el primer componente que hemos visto. ¿Cuál es la situación sanitaria de las personas que viven en los canales? ¿Cómo se perciben las personas? Dijimos la autopercepción. ¿Cómo se perciben las personas que viven en los canales del primer y segundo anillo? Y hasta el tercer anillo. ¿Cómo perciben los habitantes de Santa Cruz a las personas? Dijimos la percepción del social hacia los que viven ahí en los canales. ¿Qué condiciones étnicas presentan las personas? ¿Qué condiciones familiares? ¿Y qué políticas públicas abordan la situación sociosanitaria? Entonces, estamos relacionando con lo que hemos identificado como componentes vinculados al tema de estudio. Eso es lo que es importante trabajarlo. Porque acá estamos ya con la hipótesis y estamos haciendo una respuesta a nuestro problema, ¿no? Y dice, es la respuesta probable y vamos a ver el ejemplo. Ejemplo, estamos poniendo ejemplo de la respuesta. Formulación de la hipótesis. Las personas que viven en los canales de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 2024 están en situación de indigencia socioeconómica, social, con problemas de consumo de sustancias tóxicas y enfermedad, problemas de identidad étnica y problemas familiares, con abordaje institucional insuficiente. Características estas que se relacionan significativamente. Esa es mi hipótesis respecto al problema planteado. Fíjense cómo tiene relación el título, el problema. Obviamente ya hemos visto la situación problemática, los problemas secundarios y la hipótesis. Entonces, esa es un poco la idea. Y ahora los objetivos. Acá no he puesto operacionalización de variables porque eso es ya ir hilando muy a detalle. Acá el ejemplo perdón, quiero poner el ejemplo del objetivo. Analizar, porque hemos puesto en el título análisis. Entonces, aquí se vuelve objetivo. Analizar la situación sociodemográfica, socioeconómica, social, sanitaria, étnicas y familiares de las personas que viven en los canales de desagüe de Santa Cruz de la Sierra. Eso es el qué. Desde un estudio cual y cuantitativo, el cómo.
para elaborar un proyecto de asistencia integral para las personas que viven en los canales de desagüe en Santa Cruz de la Sierra. Entonces ya tienen el qué, el cómo y el para qué. Eso es lo que habíamos señalado hace un momento, ¿no? Entonces, muy importante esta relación de cómo se puede ir, digamos, poniendo esa lógica, por eso se llama metodología, metodológico. Y esa lógica está en eso que estamos viendo ahora. Y los objetivos específicos, como ejemplo, están totalmente relacionados con los problemas secundarios. Solamente le hemos puesto acá un verbo. Habíamos dicho cuál es la situación sociodemográfica, socioeconómica en los canales de desagüe, ya están poniendo identificar la situación. Acá igual, determinar, identificar, establecer, relacionar las condiciones sociodemográficas, socioeconómicas, sociales, etc. Entonces, si se fijan, hay una coherencia entre un aspecto, un punto con el otro. Y esa es la característica principal de un, un esquema o de un diseño metodológico para la investigación. Luego tenemos el marco teórico referencial. Acá tenemos que poner todo lo que hemos visto como variables. Tenemos que ahí desarrollar el marco teórico y también el marco referencial. Ya en el diseño metodológico es un poquito más, yo me quedaría acá porque de acuerdo a cada tema se eligen las herramientas, los instrumentos. Eso sería un poco la exposición general de lo que es el diseño metodológico de investigación, el proyecto, antes de investigar. Si tuvieran alguna pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta. El tema de las variables, entonces, serían como otras subproblemáticas de la problemática principal. Serían sus componentes. Sería aquello que Ya. está relacionado con el problema central. El problema central o el objeto de estudio, nuestro tema, no es solo, ¿no? No está aislado, tiene componentes. Esos, y claro, se constituyen en problemas secundarios. Ya, perfecto. Gracias. ¿No? ¿Por qué? Bien, eh, solamente para poder eh, complementar la exposición de lo que son las normas Vancouver, las normas APA también. Nosotros utilizamos APA, ustedes en el área de salud utilizan más Vancouver, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque a la hora que ustedes hagan su presentación, que ya va a ser el otro mes, probablemente ustedes ya están concluyendo su estudio, su investigación y ya están haciendo su informe. Nosotros hemos dado ahora en esta primera etapa el formato del proyecto. Es muy probable que ustedes ya estén concluyendo la investigación. Entonces, esto complementa esa exigencia, ¿no? Porque son bases de la norma y como ustedes saben, estas normas están establecidas para poder formalizar, estandarizar la producción científica del área de salud. Y es válido para libros, para papers, para artículos científicos y otros documentos en los que se da a conocer los resultados de una investigación de área de salud. Entonces, acá lo que vemos es, por ejemplo, en Vancouver, que el, el- las bases, digamos, formales, las bases formales tienen que ver con, eh, en todo. Y si es APA, también nos dan las bases formales, pero en el caso de Vancouver tenemos
el, que el tipo de letra es Roman, Time New Roman, 12 puntos en todo el documento, o Verdana o Arial. Entonces, es, se aceptan cualquiera de estos tres, de acuerdo, a veces hay una convocatoria, les dice el tipo de letra, ¿no? Pero se aceptan estos tres. Tablas y figuras y gráficos, ¿no? Y también la fuente, el tipo de cita. Y quisiera darles un ejemplo ¿no? La cita para libros o revistas de artículos científicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ahí el autor. Lo primero que aquí ustedes van a ver lo general y aquí abajo ya cómo se lo hace de manera concreta. Primero se pone el apellido y el nombre solamente eh, el- la letra, ¿no? Del nombre. El título, el título se lo pone completo, el número de edición del documento que estamos revisando como bibliografía, porque es cita de los libros, revistas que estamos utilizando como bibliografía. Número de edición, se pone el número de edición y ED, punto. Volumen, ¿qué volumen es? Lugar de la publicación, la editorial, la fecha de publicación y el número de páginas que está referido en la bibliografía. Entonces, ya para poderlo referir, se pone Ruiz S., Procedimientos y Cuidados de Enfermería, sexta edición, volumen 2, Madrid. Aquí cuando habla de el editorial, no se pone, sino se pone médica, qué año y cuántas páginas, 120 páginas. Entonces, esta es la forma correcta de referir con la norma Vancouver, la referencia bibliográfica. Yo les he compartido, quizás si gustan ahora mismo les puedo compartir, el, el- hay un libro último que es del 2023 de normas Vancouver para poder, para que ustedes lo puedan ver. Es peruano, se ha hecho en una universidad de Perú, pero muy excelente, reciente. Se los voy a poner enseguida. Entonces, esa es la forma de hacer las referencias en norma Vancouver. Si hubiera alguna pregunta, Buenas noches, doctora. sí, adelante. Buenas noches, doctora. Tenía una preguntita. Sí, La convocatoria de la posciencia, la parte de hipótesis en la estructura no lo nombra, pero en este caso lo pondríamos después de justificación o después de planteamiento de problema. sí, enseguida les voy a exponer ahora lo que es el formato de presentación del informe, o sea, el formato de informe que Gracias, está, doctora. que está establecido para esta convocatoria. Lo voy a compartir enseguida. Ahora sí. ¿Se ve? Este sería el formato para el informe de la investigación. Hemos querido presentar porque también tiene relación con lo que ustedes, el interés que tienen en este momento, ¿no? Que es su trabajo de investigación. Los ganadores de esta feria facultativa van a participar automáticamente en la exposición mm, institucional que es en octubre, ¿no? De la universidad. Entonces, es el anexo 2 y como ustedes pueden ver, tiene estas partes. La parte de la portada que es más formal, ¿no? Que es el logo de la universidad, la facultad,
y carrera a la que pertenecen, el título del trabajo, categoría de acuerdo a convocatoria, categoría concurso. A veces participan en categoría exposición, pero en este caso ustedes ya, si ganan, automáticamente sería, y pues se pone ahí categoría concurso. Los profesores también pueden participar en categoría concurso, aunque no hayan participado en su facultad, hay esa posibilidad. Entonces pueden hacerlo. Área de conocimiento de acuerdo a la convocatoria, en este caso ciencias de la salud. Autores por orden alfabético, apellido paterno, materno y nombres. Docente guía o tutor. Fecha, lugar, mes y año. Entonces, esta es la parte de la portada. Ya en el índice de contenido, índice de cuadros y tablas, índice de figuras e ilustraciones, si contiene el trabajo. Ese es el punto ya del contenido, el texto, ¿no? Que lo primero que va a tener es, según se ha visto conveniente, un resumen. Un resumen y un abstract. El resumen en español y el abstract en inglés, con las palabras clave y un máximo de 200 a 250 palabras. En este resumen uno lee y ya está referido todo el proyecto, por eso se lo trabaja así tanto en artículos, también en algunas presentaciones, blogs, se hace este tipo de síntesis del trabajo. Luego viene la introducción y es interesante que ustedes puedan mm, eh, profundizar qué representa la introducción. Eh, Se presentan los antecedentes de manera, se puede ser en un párrafo, el problema que se ha estudiado, el objetivo, propósito del proyecto, la estrategia de investigación, cómo se ha abordado el estudio, qué resultados se han obtenido y cómo está estructurado el documento. Cuando ustedes leen, esa es la característica de la introducción. Ustedes leen un documento, leen la introducción y en realidad han leído todo el libro o todo el documento. Ese es el objetivo de la introducción. Por eso que hemos descrito ahí cada componente de la introducción. Eso se lo hace de manera muy sintética, ¿no? Luego viene el marco teórico. Ahí hay que ya, es interesante que acá lo podamos ya diferenciar. El marco teórico, al principio cuando hicimos estado de arte y también la descripción en el proyecto, era más referencial. Ahora, en este, tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Y aquí los investigadores que están presentes van a coincidir. ¿Qué utilidad tiene el marco teórico? No es copiar, pegar. Hemos hecho, este es nuestro autor o nuestro enfoque, sino este autor dice esto y nosotros o el estudio, en el estudio se han identificado estos resultados y se corrobora lo que dice el autor o hay estas diferencias. Tenemos que, o hay un aporte los resultados pueden aportar algo a ese marco teórico. Esa es la utilidad del marco teórico y además el desafío para el investigador, porque si fuera copiar, pegar, no decimos nada de nuestro trabajo, no estaríamos aportando nada. Entonces, este autor dice tal cosa, y evidentemente se constata, pero además en el estudio se ha podido identificar esto, en esta realidad. Eso es importante señalar cuando hablamos. ¿Y qué es esa diferencia? La diferencia es el aporte que estamos haciendo nosotros a ese tema de estudio. Quizás en otro lugar no es similar a lo que pasa aquí en Santa Cruz, o hay otra variable que se ha incorporado y se ha descubierto. Eso hay que añadir y ese es un aporte al marco teórico. Y a veces no lo tomamos así, lo tomamos muy como estos autores hemos utilizado y nada, se lo refiere a ellos, pero no se relaciona, la palabra clave es relacionar el marco teórico con los resultados que hemos obtenido.
Y ese es un ejercicio que uno lo va haciendo y luego encuentra ese, ese arte, ¿no? De hacer el aporte científico. Luego viene el marco metodológico y ahí reiteramos, por ejemplo, en el marco metodológico, que ha sido un estudio cualitativo, cuantitativo, mixto, qué instrumentos se han utilizado, qué técnicas y a quién se ha aplicado, quiénes han sido las unidades de análisis, se ha aplicado a estudiantes de esta edad o a médicos, a toda la población que estaba identificada como unidades de análisis para nuestro estudio. Cada estudio tiene sus informantes claves. Y a veces, por un lado, podrían ser encuestas, cuestionarios, pero cuando hablamos de técnicas, podría ser revisión documental, información secundaria, también se llama eso. Han hecho estudio de los datos del INE o un informe de un hospital, informe documental. Esa también es una fuente de información. De ahí hemos sacado la información y eso se interpreta. Entonces, los informantes, si son cuantitativos o cualitativos, eso nos va a diferenciar, ¿no? Porque si hemos hecho una revisión documental, vamos a hacer un informe de esos datos que hemos obtenido en esa fuente de información. Y eso está en el marco metodológico. ¿Quiénes han sido nuestra población y qué instrumentos y técnicas hemos utilizado y para qué? Y luego vienen los resultados obtenidos y análisis. En resultados obtenidos es exactamente como les decía, para no perdernos de acuerdo a cada objetivo específico, qué es lo que hemos encontrado en cada uno, porque cada uno nos da el camino. Si dice identificar las condiciones socioeconómicas de las personas que viven en los canales de desagüe, yo tengo que decir cuáles son las condiciones socioeconómicas de esas personas. Y he utilizado encuestas, he utilizado revisión bibliográfica, quizás he entrevistado, entonces he obtenido esa información y eso tengo que referir ahí como respuesta a ese objetivo específico. Entonces, es concreto. Los resultados obtenidos están dirigidos por los objetivos específicos. No tenemos que irnos por otra ruta porque si no, no tendría objetividad del trabajo. Y no solamente se dice esto se ha obtenido, sino se analiza. Se analiza ese resultado para poder emitir conclusiones y recomendaciones. Y las conclusiones y recomendaciones están, nuevamente reitero, relacionadas con los objetivos específicos. Y ahí, si corresponde, ya se hace la recomendación técnica que el investigador crea conveniente para poder superar ese problema o poder mejorar esa situación que está estudiando. Y como dijimos en la propuesta del objetivo general, el para qué, si corresponde el caso, si hemos dicho para proponer un protocolo de atención, entonces la propuesta tendría que, en este punto G que ven ustedes acá, el inciso G, propuesta dice. Si hemos puesto eso, tenemos que presentar adjunto a nuestro trabajo una propuesta de prevención, de lo que habíamos sugerido como el para qué. Acá yo quisiera aclarar algo, jóvenes, porque es muy importante eso. No profundizamos en estos talleres porque sería muy interesante la parte teórica, ¿no? Los tipos de investigación, ¿no? Tenemos, desde el 2015 está estandarizado 3 tipos de investigación. Antes eran solo 2, ahora son 3. En el manual de Frascati los encontramos y son investigación básica o pura, investigación aplicada y la investigación experimental e innovación. Entonces, en la básica pura, uno puede no tener propuesta. ¿Por qué? Porque puede estar haciendo un estudio muy puro, ¿no? O sea, quiere decir en laboratorio, queriendo encontrar
un componente celular o algo, y está en eso, puede estar hasta 5 años, 6 años. Ahora, algunos investigadores dicen, está más de 10 años estudiando algo y descubren que no era lo que habían hecho como hipótesis, habían planteado una hipótesis, ¿no? Podía ser negativa, negativo el resultado y no, y ahí queda. Pero puede ser un resultado positivo y lo dan a conocer. Entonces, un aporte al conocimiento, un descubrimiento científico. En eso consiste la investigación básica pura, que es más, eh, el investigador está más centrado en su objeto de estudio y puede estar mucho tiempo en eso. En cambio, la investigación aplicada, jóvenes, es, tiene un objetivo, tiene un demandante concreto. Por ejemplo, el ejemplo que les di, el de las personas en situación que viven en canales de desagüe, eso, hay un sector que ha demandado el proyecto. Hicimos otro estudio con jóvenes, con las pandillas. También fui parte de ese estudio. ¿Y quién hizo la demanda? Hizo el municipio, en forma conjunta con otros niveles de institucionales. Entonces, hemos hecho el estudio y hemos devuelto, le hemos transferido el resultado a los que nos han pedido que hagamos el estudio. O sea, es aplicada, tiene un destinatario. Y cuando hay un destinatario tenemos que devolver. Entonces, esa es la investigación aplicada. Por ejemplo, ustedes quieren hacer un estudio para la incidencia de las enfermedades respiratorias agudas. ¿Y a quién van a devolver eso? Para prevención a la población o a los hospitales para que hagan un programa de prevención. Entonces, su destinatario es los hospitales, porque le van a entregar a ellos una propuesta, resultado de un estudio que van a poder aplicar y mejorar, mitigar la incidencia de estos cuadros. Estoy poniendo ese ejemplo, pero pueden ser otros, ¿no? Entonces, las propuestas son un aporte a la investigación aplicada. Y la investigación experimental de innovación puede resultar de una investigación, un nuevo conocimiento, una innovación, ya sea en forma tangible, que es lo que ahora se está promoviendo, y eso también se le transfiere al destinatario o al público meta. Entonces, se trata de eso cuando hablamos de propuestas que sean optativas o que dependen del caso, ¿no? Acá en este. Si es una investigación básica, no se exige necesariamente que tenga una propuesta al final, porque seguramente va a seguir investigando, o su resultado no ha sido lo que esperaba y no ha sido positiva su hipótesis. Y finalmente acá también hay que ver el formato, el material de referencia, la bibliografía, los anexos, el formato de presentación. Esto también lo hemos entregado a la facultad, pero les voy a compartir para que ustedes lo puedan tener. Formato de presentación, letra de tipo Arial, tipo de letra Arial, tamaño de letra 12, interlineado a doble espacio y aquí, como ustedes pueden ver, tiene toda la exigencia formal para la presentación de los trabajos. ¿Por qué ponemos APA? Porque estamos queriendo publicar los resultados, ya sea en una memoria, depende porque se va a hacer un estudio primero ya tenemos, hoy hemos presentado los reglamentos del comité de CEIBIC, de ética y bioética de nuestra universidad, ya vamos a tener un comité, y ahora sí todos los trabajos van a pasar por una revisión. También la carrera de medicina tiene un comité, es la única que tiene en la universidad, pero ahora va a ser a nivel institucional. Entonces se va a comprobar de que cumpla con todos los requisitos de ética, ¿no? Los trabajos. Y queremos publicar. Si cumplen con todo, se va a publicar según corresponda, ya sea como artículo científico o en la memoria de la exposiencia. Pero ahí, cuando hacemos una publicación en la revista que tenemos nosotros como revista científica institucional, nos exigen que sea apta. Eso, pero ya lo vamos a coordinar de acuerdo a cada caso.
Entonces, esto es lo que queríamos presentarles y ustedes van a tener a disposición esto. Se les va a compartir para poder, si tienen alguna pregunta, algo de... Buenas noches, doctora. Bueno, Tengo una duda, disculpa. En la portada también se utiliza lo que es el formato de investigación, o sea, me refiero a lo que es en los espacios, el interlineado y todo eso. mm, en la portada es como una carátula, pero es la portada del trabajo, ¿no? Está el escudo de la universidad, de la facultad y de la DICIT. La portada es la tapa del trabajo. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué? Doctora, buenas noches. Una preguntita. Sí, En la parte de resumen mencionó que tiene que haber entre 200 a 250 palabras máximas, no más. Ahora, mi duda era, ¿en el título igual hay algún límite de palabras que no debemos sobrepasar? no, no. Tiene que estar clara eh, el, el trabajo que se va a realizar con esos componentes, ¿no? La acción, la Ah, descripción, el tiempo y el lugar. entonces no hay problema en caso de que el título pase o sea algo largo. No, no. Ya. Hay que, pero tratar de ser muy, mm, por ejemplo, no poner ahí el para qué todo en el título, ¿no? Simplemente la acción, la descripción del estudio, el tiempo y el espacio. Ok, ¿y se tiene que evitar poner abreviaturas? Sí, depende. Hay algunas palabras que sí, por ejemplo, cuando trabajamos ah, estamos siempre con esto, por ejemplo, con los de agrícolas, ellos tienen una nomenclatura específica. Entonces, ya dentro de su ámbito, se utiliza así. Se sobreentiende. Sí, Ah, porque está referido a términos muy técnicos, ¿no? Y eso sí, en ese ámbito lo conoce. Pero listo, sería doctora. bueno que para poder ser más específicos, podemos con la doctora Ingrid y también en la dirección de investigación de la facultad, apoyarles. Si tienen alguna duda con el tema específico, nos dicen y les apoyamos, les asesoramos porque es mejor verlo y ser específicos, ¿no? Estamos a disposición. Listo, muchas gracias, doctora. Así es, Licen Susana, cualquier duda que tengan, sí, siempre les decimos de que estamos ahí dispuestos para ayudarles porque, bueno, queremos que presenten buenos trabajos y no tanto que los presenten, sino que puedan aprender, que puedan, mejor dicho, beneficiarse del conocimiento que usted nos transmite. ¿No? Y lo importante es también la práctica, ¿no? Si hay alguna duda, el ADICIT está para apoyar y en coordinación con la Dirección de Investigación Facultativa, todo el apoyo que necesiten. Hay una pregunta y dice por qué si se puede aceptar 5 personas por grupo para la exposiencia. En realidad antes se aceptaba porque se pensaba en equipos, pero luego la práctica ha demostrado que a veces solo trabajan 2 o 3 y luego hubo una dificultad aún mayor y nos dijeron que no se podía premiar a todos. Por tanto, se ha establecido que sean 3 por equipo. Por eso se ha llegado a esa determinación. Y bueno, ahora inclusive en el caso de las becas de investigación, porque es uno de los premios, los que ganen en la feria en general
tienen beca de investigación para el siguiente año, cumpliendo los requisitos de la DUPS. Entonces, por ejemplo, si alguien no ha aprobado materias, aunque haya ganado en la exposiencia, es un requisito formal que tiene que cumplirlo. Y ahí sí nos piden que los equipos sean no más de 2. Pero si eran 3 en la exposiencia, los 3 tienen beca. Pueden estar 2 en un grupo y el otro solo, o los 3 solos. Los tres ganadores del equipo tienen beca al año. O sea, los que ganen este año van a tener beca el 2025. Y pueden tener, el que tiene una beca de investigación puede tener 3 años consecutivos. El monto es 1.000 bolivianos al mes y este año se está pagando ya a partir de junio, porque ha habido la convocatoria, selección, aprobación y todo ese trámite. Y además estaban esperando algunas disposiciones que ha retrasado un mes, pero ya desde junio se está pagando ya la beca de 2024, que va a durar hasta, termina en diciembre. En realidad tienen que entregar su informe ya hasta mediados de diciembre. Se les paga hasta noviembre. Hay una pregunta aquí que dice, ¿el trabajo se hace en español e inglés o solo la introducción? No sé a qué se refiere si el trabajo en español e inglés. Sí, eh, el abstract. El ah, abstract es el resumen en español y el abstract en inglés. Ujú. Es que queremos ya preparar para que puedan participar o en las revistas científicas, si es un trabajo comprobado que está con las normas y todo eso, publicarlo. Caso contrario, lo vamos a publicar en la memoria, pero ya va a haber una práctica para que puedan empezar a escribir artículos científicos. Eso es lo que queremos. En octubre vamos a hacer, en septiembre, vamos a hacer un curso de redacción científica para artículos científicos, para todos, tanto para las becas de investigación que están ahora en curso, como para todos los que están haciendo algún proyecto de investigación. Doctora, buenas noches. Una pregunta. Sí, adelante. En el caso que mi equipo de investigación sea conformado por 5 personas y en el sistema me permita solo inscribir a 3, ¿cómo podría ser en ese caso ya que, o sea, si mi investigación es un poco extensa y quiero hacer por medio de encuesta, por ejemplo, ¿no? Que quiero agarrar a 500 personas, digamos, y entrevistarlas y tengo que contar un poco más de equipo y no sé si dónde entrarían ellos, si entrarían sus nombres dentro de la investigación, o sea, en el PDF y no en el tema de la Gabriel. A esa era mi duda. Entran como colaboradores, pero no entrarían en el caso de la convocatoria al concurso. Solamente figuran los 3 principales o solo 3 personas ya se eligen. Los otros podrían ser colaboradores. Ahora, ustedes podrían el trabajo tener como 2 componentes, ¿no? También pueden hacerlo así, para que estén 3 en uno y 2 en otro, pero solamente es para 3. Se verificó en varios casos que se inscribían equipos y solo trabajaban unos cuantos y no todo el equipo. No son todos, pero prevalecía eso. Doctora, ¿y no habría ningún inconveniente si nos inscribimos en la categoría exposición, si somos 5? No, también son 3 por proyecto. 3 por proyecto. Ahora, los de exposición son solamente para el caso de las becas de investigación y proyectos de emprendimiento e innovación. Para el caso de sí, pueden entrar directamente. Lo que nosotros recibimos en la general es de lo que vienen de la facultad, los ganadores de la facultad. La palabra, sí, estaba mirando que ahí dice hasta 5 participantes en la plataforma de la universidad, pero sí ha sido un error que pusieron ahí 5 participantes porque son 3 participantes tanto en la facultativa como en la feria universitaria. Así que eso está ya establecido en la convocatoria.
La convocatoria viene a ser como la ley, digamos, para lo que es la expociencia. Lo que dice la convocatoria, eso es. Entonces, y también, a pesar de que diga ahí que son 5, si ustedes quieren introducir 5, no les permite el sistema. 3 participantes y si quieren adicionar uno más, los saca automáticamente de la preinscripción. Entonces, son 3 participantes y yo como les expliqué a varios que han ido, he pasado circulares, la he vuelto a enviar la convocatoria y todo para que todos estén conscientes de que son 3 participantes por equipo. No se puede hacer más porque ya esa decisión está tomada y viene desde la DICIT. O sea, y no es una decisión también unipersonal, es un consenso al que se ha llegado por lo que explicó la licenciada Susana. Entonces, y también porque el año pasado el grupo que ganó eran 5 y cuando llegaron a la feria de la universidad, entonces tuvieron que reducirse. ¿Y quién quiere salirse? Si sos ganador, ¿cómo vas a querer salirte de tu equipo ganador? O sea, ¿cómo se compone eso? Entonces, mejor irnos con lo correcto. Son 3 participantes y van a llegar a los 3 a la expociencia de la universidad. Y no sé si tienen alguna otra pregunta para la licenciada Pregunta. Susana. Buenas noches. Al inscribirme, ahí me sale como, o sea, participante que es estudiante de grado de por ahí. Si somos estudiantes nomás así de primer año, ¿qué tenemos que seleccionar? Estudiante de grado. Estudiante de grado. Ya. De todos modos, cualquier consulta que ustedes tengan sobre la preinscripción, pueden pasar por la oficina del vicedecanato. Yo estoy ahí todos los días y se les va a ayudar en lo que necesiten para la preinscripción. O sea, estamos ahí para ayudarlos a todos. En su preinscripción, dudas que tengan sobre sus proyectos, sobre su formato. Estamos ahí como han escuchado a la licenciada Susana, ella está también ahí disponible para nosotros en la DICIT. O sea que tenemos toda la intención de que ustedes logren hacer su informe, su artículo de la mejor manera posible. Ahora, jóvenes, tenemos la primera etapa, el registro para la exposición facultativa. Nosotros habilitamos el sistema, pero la facultad es la que administra todo el proceso. Y ya luego, cuando es la feria general, ya de octubre, eh, nos hacen llegar una carta para inscripción, nos indican quiénes han ganado. Entonces nosotros, esos alumnos que han ganado ya automáticamente los registramos. ¿Por qué? Porque ya están en el registro de la facultad. Cualquier complicación o algo les llamamos y les decimos que por su perfil tienen que añadir algún dato o si está con alguna dificultad. Pero el ganador de la facultad ya ha sido inscrito, se lo valida nada más. Sobre la pregunta que hay de la diferencia entre categoría exposición y la categoría concurso, ¿usted les explica, licenciada? Sí, la categoría exposición es para trabajos no concluidos. Podrían presentar trabajos en curso. En el caso de la expociencia institucional, ahí están becas de investigación, docentes que están haciendo con carga horaria sus trabajos y también tenemos ahora docentes que están haciendo proyectos con IDH, con fondos IDH. Entonces, esos son investigadores. También hay unidades de investigación, investigadores administrativos que trabajan en centros, institutos. También están en curso los trabajos, eso muestran, no concursan, exponen sus trabajos. Y no entran a concurso. En cambio, los de concurso son aquellos trabajos que han ganado el primer lugar en sus facultades. Esa es a categoría concurso. Y tenemos la modalidad de investigación y también emprendimiento e innovación.
este año más, porque ahora según el estatuto le corresponde a la DEIS, pero para no dejarlos este año sueltos, hemos tomado todavía, estamos coordinando ya con ellos, pero al año lo va a convocar la DEIS para emprendimiento e innovación, tal como lo establece el estatuto orgánico. Ya van a ser dos ferias separadas. Sí, o vamos a unirnos, pero ya a cargo de la DEIS. Lo suyo. Bueno, hay una pregunta más. Dice, ¿solo uno inscribe a los demás? Así es. Uno entra en su perfil, lo llena el formulario y conforme va llenando, al final le pregunta si va a adicionar participantes y ahí es donde adiciona el participante. No se tienen que olvidar de que ese formulario lo tienen que imprimir, porque para inscribirse necesitamos el formulario impreso. Licen, una preguntita, disculpe. Yo quisiera saber, tengo una duda. ¿Cómo está? Buenas tardes, Licen Susana. Buenas tardes. Tengo Buenas una noches. pregunta yo. Buenas noches. Pasa que yo, no sé cómo sería en mi caso. Yo gané beca de investigación y también estoy cursando la materia de investigación 2 en enfermería. Y o sea, para poder salir, digamos, egresar, nosotros egresamos por tesis y por internado. O sea, tenemos que defender las dos, ¿no? Y en mi caso, como yo gané beca, no sé, bueno, para la materia de investigación 2 sí o sí nos están pidiendo que participemos en la expociencia, pero en mi caso yo no sé qué proyecto pudiera usar. Puedo usar el del año pasado, el que ya finalicé, la investigación que ya finalicé, o le doy prioridad a mi tesis, digamos, ¿no? Si está en curso su trabajo de tesis, esa exposición va a presentar lo que está en curso. Ujú. Ya, entonces le doy prioridad a ese trabajo, ¿no? Como beca de investigación, tiene que mostrar lo que está haciendo. Ya, Es está bien. categoría exposición. Ya, y con respecto a mi tesis, es aparte, entonces no, o Usted sea, está con beca tesis, ¿no es cierto? no, yo estoy con beca de investigación. Igual, beca tesis o investigación, pero es beca 2024. Sí, Sí, beca 2024 es exposición. Tiene que mostrar lo que está haciendo este año. pasa que gané beca el año pasado, dicen, y tengo la investigación ya concluida de la gestión 2023, pero actualmente se está trabajando en el proyecto de 2024, que es otro proyecto. Y Sí, también tengo otro proyecto que es la de mi proyecto tesis, que es para la materia de investigación 2. Entonces tengo esos tres proyectos y no sabría yo cuál darle exacto. prioridad. En realidad, lo que usted tiene que presentar es dar como beca de investigación, porque está registrada como beca. Y todas las becas tienen que presentar su trabajo de este año que están realizando como exposición. Mm, ya, ya, Lice, está bien, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Porque, gracias. Vi una pregunta que dice que se inscribieron por separado. Eso lo veremos mañana. Si se pueden acercar ahí al vicedecanato, lo vemos mañana, porque eso es una cuestión ya que tengo que preguntar a la gente de sistema, si eso, cómo se puede unir ese grupo. Cómo se puede hacer un grupo, porque en realidad se han inscrito como individual, por lo visto. Entonces eso toma más tiempo, no tendría yo una respuesta y no sé si la licenciada Susana tiene también una respuesta para eso. Sí, todavía no. Y la diferencia entre, dice, trabajo de investigación y desarrollo experimental y trabajo de investigación aplicada. Sí, como les decía, jóvenes, en el caso de la investigación experimental y innovación, les doy un ejemplo que se ha dado el caso. En ciencias del hábitat, en diseño, han ideado hacer un sillón anatómico, ¿no? Un sillón anatómico, pero previo se ha hecho una investigación sobre cómo son los sillones actuales anatómicos. Entonces, luego de haber hecho ese estudio,
han tomado algunas am, innovaciones, algunas ideas y han mejorado. Entonces, ese sillón anatómico tiene más cualidades que los que habían. Entonces, a eso se refiere el que es experimental y de innovación. Lo mismo ha pasado en Politécnica. Unos jóvenes han hecho una investigación y han descubierto que se puede hacer una máquina que tritura mejor uno de los frutos acá de, ¿cómo se llama? Tamarindo, ¿no? Y hace excelente proceso para poder optimizar el tiempo y también la técnica para pelar y hacer el jugo de tamarindo, pero así de manera muy más industrial. Entonces, eso es lo experimental y la innovación. Se pueden producir nuevos productos. Y en el caso de la investigación aplicada, es aquella que tiene un destinatario, aquella que va a responder a un público, a un grupo meta, ya sean jóvenes, estudiantes, ya sea un grupo, una población indígena, un colegio, cualquier sector o algún distrito. Siempre hay un destinatario. ¿Verte? Alguien tiene su micrófono encendido y está hablando otra conversación. Por favor, lo puede. Eso, gracias. Entonces, el concepto de investigación aplicada es que tiene un propósito eh, específico, está destinado a... Por ejemplo, hemos realizado con investigadores de la Facultad de Ciencias Agrícolas un proyecto para que hubo una demanda de los productores frutícolas de los valles cruceños. Entonces, los expertos han hecho la investigación y cuál era la demanda. Mm, ¿Por qué tenían plagas en los árboles frutales, en las plantas frutales? Entonces, han hecho el estudio y qué tipo de plaga era. Entonces, han descubierto cuáles eran y cómo se podían atacar, pero el resultado ha sido transferido a ellos porque ellos han hecho la demanda de ese estudio. Esa es la investigación aplicada. Tiene un destinatario y tiene un propósito ya definido. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, si yo llego a ser un usuario no autorizado, ¿qué puedo hacer? En la página no me permite llegar a inscribirme ni nada. Tendría que verificar si eso se puede ver. Si hay alguna dificultad, puede referir como nosotros autorizamos en la DICIT, le pueden decir cuál es la dificultad. Tenemos ahí una persona encargada de eso. Quizás está el registro o siempre puede haber algún tema, sobre todo de datos, puede ser. O no está con el perfil que establece la convocatoria, pero si va usted indica, quiero ingresar y no puedo acceder y ya le van a decir cuál es el problema concreto. Eso sería que la oficina del vicedecanato. Los problemas técnicos, eso tienen que ir ahí a la oficina del vicedecanato, porque no, eso no lo podemos resolver ahorita así de ojo. Hay que hacerlo, o sea, hay que ver cuál es el problema y pedir el apoyo técnico que necesitamos para corregirlo. Y Está bien, si hay muchísimas algo gracias. y pues puede haber algún caso como se ha dado, a veces inclusive vamos a la de TIC, si es que no se resuelve y es algo tecnológico, técnico del registro, y en la de TIC nos dan o nos apoyan o nos dicen cuál es el tema, pero como dice la doctora, primero es vía facultativa. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Dice si al presentar el informe tiene que ser con normas Vancouver y también normas APA. Lo que pasa, ¿no? Hay una diferencia entre las Vancouver y las APA. Sí, sí. Es que en el caso de ustedes sí les piden Vancouver y lo que tienen que presentar ahora es Vancouver para su área. Y ya si el trabajo responde a todo lo que es la revisión de ética, de no plagio, todo, y se puede publicar, ahí ya lo adaptamos a lo que es la norma APA. En ese momento, al final ya. Pero en este momento, preséntenlo con Vancouver. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecerle, licenciada Susana, por toda su colaboración a la DICIT y bueno, a los docentes que también nos están apoyando con el tema de la investigación. Y por supuesto a nuestro equipo técnico, a la ingeniera Lady Suárez, que ella es la que ve todo lo que es la parte informática de llevar adelante estos cursos a través de Zoom. Bueno, sí, Y doctora, gracias a ustedes por eh, tener el interés por la investigación y también desearles que la exposiencia facultativa sea un éxito y motive a todos a poder desarrollar y ser parte de esta comunidad científica y ahora que estamos hablando nosotros de incentivar la cultura de la investigación. así es. Muchas gracias y estamos a disposición para todo lo que sea requerido. Quiero aclararles, he tratado de mandar, no se ha podido. Voy a pasarle a la doctora para que quería también compartir en el grupo del curso y no he podido compartir el material. Ahí. Entonces la voy a pasar a la doctora para que ella les comparta. Sí, y bueno, y muchas gracias también a nuestro equipo de relaciones públicas, que ellos son los que hacen que la publicidad fluya por todos los lados. Así que, y gracias a cada uno de ustedes que ha participado, gracias por su puntualidad, porque saben que muchos no pudieron ingresar al curso. Entonces, uno por motivo de atraso, ¿no? Porque en la tardanza está el peligro. Dice, yo publiqué que a las 6:30 iba a estar el enlace, y los que se entraron pronto están aquí, y ya muchos a las más de las 7 intentaron entrar y ya no lograron. Entonces, eso también es evaluable. Muchas gracias a todos y que pasen buenas noches. Muchas gracias.